Lutero, con 23 años, regresaba a Erfurt tras visitar a su familia. Cuando de pronto se vio atrapado en una espectacular tormenta eléctrica. Nadie sabe exactamente qué le ocurrió a Lutero aquella noche, pero le afectó en lo más profundo de su ser. De repente, acechado por el pánico y la congoja de la muerte, me vi obligado a hacer un trato con Dios. Ya había perdido a 3 amigos por culpa de la peste y ahora se enfrentaba él mismo a la muerte, de manera que Lutero llegó a un acuerdo con Dios. Si sobrevivía, se haría monje. La cercana experiencia de la muerte te lleva a pensar en qué estado está tu alma, cuál es el balance. Estoy hablando casi de una especie de contabilidad espiritual. Uno se pregunta, ¿en qué estado estoy? ¿Cuál es el balance de mi vida? De haber muerto ahora, de no haber funcionado mi invocación, ¿dónde habría terminado? En el infierno, por pecador. Aquel rayo le señaló 2 caminos. Podía coger el camino que su padre quería que cogiera, o podía coger el camino que, en sus propias e inconscientes cavilaciones, él mismo empezaba a creer que debía tomar. Fue el momento en que tomó las riendas de su propia vida. Dejó de hacer lo que su padre quería que hiciera y a partir de aquel instante se entregó libremente a la vida espiritual y se dedicó a buscar en el universo las respuestas que tanto ansiaba. Obviamente, era una persona de gran sensibilidad espiritual. Cómo se enfureció mi padre al averiguar que su hijo no iba a convertirse en abogado. Perdió la razón, se comportó como un loco. ¿Cómo se iba a imaginar él que el hecho de tener un monje en la familia le iba a suponer más prestigio y vergüenza que 1000 abogados vestidos de armiño? Ecce civitas sancti facta est deserta, Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est. Los monasterios y conventos de Europa eran una sociedad en sí mismos. Ofrecían a los fieles una vida dedicada a la plegaria, la meditación y la búsqueda de la salvación. La vida monástica estaba marcada por el ritmo de las 7 horas del día litúrgico. Esto quería decir que 7 veces al día los monjes tenían que reunirse para cantar y recitar fragmentos del servicio eclesial, y eso incluía levantarse en mitad de la noche. Y cuando no estaban tomando parte de los servicios litúrgicos, sus vidas también eran rigurosamente controladas. En muchos monasterios solo se podía hablar en algunos lugares y a horas determinadas. No había ninguna privacidad y sus comidas eran muy sencillas. Los hábitos de los monjes también eran muy rígidos, burdos e incómodos. ¿Por qué debían llevar aquellas ropas tan incómodas? ¿Por qué debían asistir a todos los servicios? ¿Por qué comían tan mal? Pues por lo visto la respuesta estaba en que solo renunciando a todo aquello que la gente considera cómodo y valioso se podía alcanzar la salvación. Lutero no tardaría en creer que el único modo de lograr la salvación era renunciando por completo a su mundo, para sumergirse por completo en una comunidad que le aislaba de todo.
2 semanas después de aquella noche en el bosque, Lutero se unió a una de las órdenes monásticas más severas de Alemania, los monjes agustinos de la estricta observancia. Se cortó el pelo, se vistió con la túnica blanca de los monjes novicios y se postró ante el abad. Acababa de ingresar en el mismísimo seno de la Iglesia Católica. No era el tipo de orden que uno elegía si lo que quería era una vida cómoda y fácil. No era en absoluto ese tipo de centro religioso. Sin embargo, creo que era una buena orden para alguien espiritual y mentalmente dotado. Pero el nuevo hogar de Lutero tenía tanto de negocio como de retiro espiritual. El abad dirigía un próspero negocio de tintado de prendas. Los monjes tenían una destilería donde preparaban una cerveza bastante popular. Y encima, el monasterio era propietario de toda una serie de tierras en el vecindario, cuyas rentas y diezmos le proporcionaban unos ingresos sustanciosos. Todo esto quedaba minuciosamente registrado en los dilatados libros de cuentas del monasterio. La Iglesia no pedía ayuda a sus feligreses, se la exigía, se la imponía. Tenía derecho para recaudar el diezmo, que no era precisamente una contribución voluntaria, sino un tipo de impuesto que estabas obligado a pagar si no querías que te llevaran a juicio. Además, todo el mundo accedía a su pago, porque les habían inculcado desde su más tierna infancia que si no contaban con los servicios de la Iglesia, sus almas correrían un grave peligro. Estos abusos de la Iglesia terminarían por ofender y disgustar a Lutero. Aunque de momento, lo único que le preocupaba era su alma. Se lanzó de lleno a la vida austera y solitaria que la Iglesia reserva a sus más devotos seguidores. No tardó en pasar del hábito blanco de los novicios al negro de los monjes consumados. Aquella era la única ropa que ahora poseía. No estaba allí para divertirse o para burlarse de la institución, ni tampoco para pasar el rato. Aquella vida suponía, por citar algunos ejemplos, suponía ayuno recurrente, realmente suponía una negación constante de todo lo físico. La estricta rutina de estudio y plegaria de los monjes iba acompañada de un régimen de persecución de lo carnal. Alentaban a los iniciados a dormir sin sábanas ni mantas e incluso a fustigarse. Una de las cosas que pretendían era emular el sufrimiento de Cristo para así convertirse en ascetas. Creían que al dominar sus deseos carnales, al dejar de necesitar la comida, la compañía sexual y las comodidades de la vida, se estaban identificando con Cristo. Creían que así luchaban contra las fuerzas del mal en su interior, que así combatían sus más bajos instintos. Lutero se sometió a aquel régimen con fervor, durmiendo sobre la nieve, sin mantas, hasta que sus compañeros le arrastraban medio muerto hasta el interior del convento. Años más tarde, se quejaría de que aquellos años en el monasterio arruinaron para siempre su salud. Si alguna vez un monje mereció ganarse el cielo por su devoción, ese fui yo.
De haber seguido un tiempo más con aquella vida, me habría matado con vigilias, las plegarias, las lecturas y demás trabajos. Todo lo que Lutero hizo a lo largo de su vida lo hizo a conciencia. Lutero lo hacía todo al 100%, al 110%. Y si a Lutero se le había metido en la cabeza hacerse monje, pues lo iba a dar todo, se iba a entregar en cuerpo y alma. Fue un buen monje. Pero la devoción de Lutero excedió con creces las expectativas de los demás monjes. Cada vez le preocupaba más no complacer nunca a Dios, no llegar nunca a ganarse el cielo. El hecho de haber cambiado a un padre implacable por otro aún más difícil de complacer. Lutero hablaba claramente de su sentimiento cada vez mayor de impotencia. Creía que nunca lograría salvarse. Los designios del Señor son demasiado elevados y difíciles de satisfacer. Y esto lo demuestran no solo los textos divinos, sino mi propia experiencia y sentir. Cuanto mayor era su desesperación, más se volcaba Lutero en los rituales de la Iglesia. Lutero se diferenciaba de otros monjes en que realmente le preocupaba reconciliarse con el Padre Celestial y hacer todo aquello que Dios esperaba de él. Podemos ver su búsqueda, su agonía, su profunda gravedad. Solo quedaba confiar en que encontrase el camino. De lo contrario, iba a llevar una existencia muy tormentosa. Durante 5 años, Lutero trabajó sin descanso. Hasta que en 1510 le ofrecieron una breve escapada a su vida de enclaustramiento. Su orden le envió en misión a Roma, en una de las mayores peregrinaciones de la Iglesia. El viaje a Roma era una peregrinación muy especial, ya que era la capital de la Iglesia Católica Romana y desde una perspectiva occidental, la capital del cristianismo. Lutero, con 23 años, regresaba a Erfurt tras visitar a su familia. Cuando de pronto se vio atrapado en una espectacular tormenta eléctrica. Ya había perdido a 3 amigos por culpa de la peste y ahora se enfrentaba él mismo a la muerte, de manera que Lutero llegó a un acuerdo con Dios. Si sobrevivía, se haría monje. La cercana experiencia de la muerte te lleva a pensar en qué estado está tu alma, cuál es el balance. Estoy hablando casi de una especie de contabilidad espiritual. Uno se pregunta, ¿en qué estado estoy? ¿Cuál es el balance de mi vida? De haber muerto ahora, de no haber funcionado mi invocación, ¿dónde habría terminado? En el infierno, por pecador. Aquel rayo le señaló 2 caminos. Podía coger el camino que... Nadie sabe exactamente qué le ocurrió a Lutero aquella noche, pero le afectó en lo más profundo de su ser. De repente, acechado por el pánico y la congoja de la muerte, me vi obligado a hacer un trato con Dios. Su padre quería que cogiera, o podía coger el camino que, en sus propias e inconscientes cavilaciones, él mismo empezaba a creer que debía tomar. Fue el momento en que tomó las riendas de su propia vida. Dejó de hacer lo que su padre quería que hiciera y a partir